Listo. Buenas tardes. El día de hoy vamos a dar un seminario que se titula La migración como un fenómeno complejo. Estará a cargo de mi compañera Pilar García y de yo, Juan Camilo Torres. Bueno, lo primero como todo es entender esta premisa básica de los sistemas, y es que todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y en muchas ocasiones cuando observamos el sistema es muy difícil saber qué es lo que va a pasar por el sistema si nosotros nos ponemos a mirar cada componente individualmente, aisladamente. Entonces, por ejemplo, nosotros nunca podríamos imaginarnos el sabor, la textura, el olor de un pan, ¿sí? Si nos ponemos a probar la sal, la harina, la mantequilla por aparte. Entonces, digamos que esa cocción que sucede en el horno, todos los ingredientes integrándose, hacen que el pan sepa tan rico, ¿sí? Entonces, importante entender esto sobre los sistemas. Entonces, ya entrándonos un poco más en el tema de la migración, cuando estuvimos investigando esto, encontramos un movimiento que se llamó el 15, o se llamó el 15M en España. Fue un movimiento originado el 15 de mayo de 2011, cuando 40 personas decidieron acampar en un sitio que se llama la Isla del Sol. Entonces, las personas que acampaban allá pedían que se acabara el bipartidismo, que también es un problema que afecta a Colombia. Entonces, allá hay dos partidos principales que se llaman el PSOE y el PP. Entonces resulta que ese día acamparon 40 personas, pero a partir de esas 40 personas, el siguiente día se empezó a sumar una cantidad de gente y empezaron a convocar, y eso creció por todo el país. Entonces nos pareció sorprendente que una vaina espontánea empezó a crecer así por todo el país. Ahí se identifica mucho la emergencia de estos procesos y cómo esas interacciones individuales generan estos comportamientos colectivos tan grandes. Entonces, ¿por qué pusimos esto en la presentación? Cuando nosotros empezamos a preparar este seminario, primero queríamos relacionarlo, obviamente, con el encuentro que pasó en términos de emergencia, y segundo, porque hay ciertas características que podemos identificar en estos fenómenos que pueden aplicarse a lo que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ya entrándonos dentro de estos fenómenos sociales, hay algo que se llama el efecto Vanguard o el efecto manada en español, que es básicamente lo que nosotros conocemos como el dicho popular de "para donde va Vicente va la gente", pues lo que nos dice la mamá, como entonces si sus amigos salgan por la ventana, usted también lo va a hacer. Pues efectivamente se ha teorizado acerca de este tema. ¿Y de qué habla? De que nuestras opiniones van a tender hacia donde vaya a tender la mayoría de opiniones, porque para nosotros es como la opinión correcta. Al igual, también pasa con la dirección hacia la que caminamos. Experimentos en la calle, como que un grupo de personas empieza a mirar hacia arriba y entonces de pronto alguien llega y mira hacia arriba también, ¿sí? Este tipo de cosas de seguir lo que la mayoría de gente dice es porque nosotros pensamos que lo que la mayoría están haciendo de alguna manera es lo correcto, es el camino indicado para seguir. En términos políticos, este efecto se ve mucho, y sobre todo ahorita que estamos en época de elecciones, cuando nos muestran las encuestas sobre los candidatos y ven que van punteando algún candidato, entonces puede pasar que la mayoría de la gente cambie su elección al que va ganando, ¿sí? Porque pues lo ven como la mejor opción. Entonces, este efecto tiene como ese poder desde ese lado. También en microeconomía, en los productos más vendidos, digamos que uno tiene a comprar lo que más se vendió cuando uno entra en un Mercado Libre o a estas páginas así, o pues normalmente lo que yo hago es mirar cuántos comentarios tienen, cuántas veces se venden, lo que tenga más y más resultados positivos es lo que yo voy a ir a comprar. Entonces, pues bien interesante este efecto de que si todos empiezan a ir sin importar mis convicciones o creencias, yo también me voy a sentir acá. Un poco ahí de lo que hablaba Pilar en términos políticos, no solo las encuestas manipulan en cuanto a que la mayoría va votando por esa persona, entonces yo también voy a seguir, sino también hacen lo contrario, causan un efecto de triunfalismo prematuro. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que mi candidato, el que yo prefiero, va punteando en las elecciones, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer, digamos el domingo es de elecciones, pero ya la mayoría de gente va a votar por esa persona,
pues no voy a aportar más un voto más que son en comparación a millones de votos. Entonces lo que hace es que la cantidad de votos que se esperaba para ese candidato baje mucho por la misma manipulación mediática de las encuestas. Este efecto manada también nos llamó un poquito la atención y tratamos de relacionarlo con el tema del seminario, en términos de que, digamos, en los fenómenos de migración y desplazamiento, uno alcanza a notar, no en todos obviamente porque hay distintos tipos de migración, que van como en grupos. Lo vemos, digamos, las personas que vienen de Venezuela a Colombia cuando pasan la frontera, van como en grupos y se ve como un efecto manada, o sea, van los primeros y detrás vienen los otros y todos como que siguen a los que van adelante. Entonces la regla general de este efecto manada es que las conductas y creencias se propagan entre la gente. Entonces, ya en el tema de migración, según la RAE, tenemos dos definiciones. Una en cuanto a los animales, que en este tema de la complejidad lo hemos tratado varias veces, y es que la migración es un viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios. En cuanto a las personas, tenemos una definición que es que el desplazamiento es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Es muy importante tener estas primeras definiciones que salen en la RAE para algo que vamos a ver más adelante. Entonces, en términos de la naturaleza y de las aves, lo vimos un poquitico pues, para los que estuvimos presentes en la conferencia que nos dio el profe y la profe Daisy. Este videito de las aves, no sé si cargan. Bueno, es un video de las aves mostrando figuras, como son figuras bien curiosas y lo hacen. Dice ahí para alertar al depredador de que no es solo una ave la que se está moviendo, sino que es un grupo muy grande, entonces no nos pueden atacar. Pero precisamente no hay un ente global o central que les diga hacia dónde dirigirse, cómo moverse. Pero no solo se ve ahí, sino también cuando las aves se desplazan de un lugar a otro, porque ellas también migran. Entonces lo que hacen ellas es mirar su velocidad y su posición con respecto a sus vecinos y así es como se van moviendo en el espacio. Aquí se ven pues fenómenos de autoorganización y emergencia, que es básicamente lo que nosotros queremos cubrir con este seminario. Otra cosa importante es que en términos de migración pues hay muchos tipos, sin embargo nosotros en lo que nos estamos enfocando es la migración o el desplazamiento forzado, ¿sí? Porque también está el voluntario, pero más adelante vamos a ver esto. Una cosa que hay que tener clara allí con las migraciones y con lo que hablabas de las aves es que siguen unas reglas muy simples. Entonces, las aves particularmente siguen tres reglas básicamente de alineación, de cercanía y no me acerco mucho, pero tampoco me alejo mucho porque tengo que mirarlas y tengo que alinearme para que esté con el grupo. Igual sucede con todas las bandadas y con todos los grupos cuando tenemos que, son reglas simples, pero que generan comportamientos emergentes que no se han previsto antes. Sí, me acuerdo que en ese tema, algunas vez que nosotros miramos precisamente el comportamiento de los enjambres y la inteligencia que surgía en ellos, se veía que cuando en esa población surgía al menos el 3% de individuos cogían hacia una dirección, se demostraba que toda la onda iba hacia esa dirección. Y el paper científico que se encarga de mostrar esa regla trataba precisamente sobre la evacuación en un estadio. Entonces ellos miran cómo las personas, en efecto, a veces también se comportan como manadas. Si se comportan como manadas, también se pueden comportar como enjambres. Y todo esto, la complejidad también aplica. En eso, en el tema de evacuaciones, yo creo que ahí se ve mucho el efecto manada que veíamos ahorita. Y es que sí, si yo veo que toda la gente va por un lado, pues yo también me voy por ahí, no me voy a ir aparte pues de eso. De hecho, digamos, en estos eventos como Local Park y todo eso, uno no sabe, uno no ve la salida, o sea, uno no tiene ni idea, pero uno asume que es para donde va toda la gente porque uno asume que ellos Y tienen que llega a la saber. salida. Funciona. Pero entonces,
desplazamiento en el espacio, simplemente, sino que es un cambio de estado, un cambio en la condición social de las personas. Y precisamente lo que lo hace complejo para nosotros es que tú no solo miras, listo, se fue de acá a acá y ya, eso pasó. No, tienes que ver el estado inicial en el que estaba y todos los posibles estados que pudo tomar para llegar al nuevo lugar a donde se va a sentar. Y no solo es eso, sino que posiblemente el lugar al que llegue de pronto no le funcione, entonces se va a tener que ir a otro lugar. Entonces es todo como este histórico de estados que pueden tener estas personas para nosotros poder estudiar estos sistemas. Y hay algo a tener en cuenta muy importante, es esto de la condición social. Esas dos palabras agrupan un conjunto de cosas para decir que una persona o una familia tiene una buena condición social, que también hace precisamente este problema un problema complejo. Entonces, bueno, ya empezamos a caracterizar un poco las partes de este sistema. Entonces nos damos cuenta que hay muchos actores que están involucrados y sus interacciones locales y globales causan efectos en cascada, ¿sí? Entonces, esas cosas que tal vez hay algún conflicto en alguna parte del país, eso no va solo a afectar esa parte del país, esas personas que van a salir de allá, a dónde van a ir, cómo va a cambiar la economía de ese lugar, cómo va a cambiar eso la economía de la ciudad donde lleguen, la economía global. Entonces, a esto se refiere en todo el sistema de migración y consecuencias importantes en los países de envío y de recepción, cuando es entre países. Pero acá en Colombia lo que pasa mucho es que hay mucho desplazamiento interno, entonces también hay que tener en cuenta eso en términos de ciudades, ¿cierto? Cómo cambia la economía, la geografía y muchos otros aspectos en la ciudad donde llega y de donde se van las personas. Entonces este fenómeno genera muchas preguntas, pero nosotros destacamos estas que también pues, nos basamos en un artículo para esto. Y uno se pregunta qué son esas situaciones o quiénes son los actores o cuál es la razón por la que las personas migran de un lugar a otro, cómo emergen y evolucionan esos sistemas de inmigración. Aquí viene nuevamente lo que yo les decía, que hay muchos tipos de migración, empezando porque vemos dos grandes grupos y es la voluntaria y la forzada. ¿Sí? Una cosa es que yo decía irme a viajar por, no sé, cuestiones de estudio, lo que sea, y lo decía migrar a otra parte. Y otra cosa es que venga una persona, un actor armado y me violente, me quite mis tierras y yo me vea obligada a desplazar. ¿Sí? Dentro de esos tipos de migración forzada también hay muchos tipos. ¿Sí? Uno encuentra refugiados, desplazados internos, etc. Entonces, nosotros en nuestro tema de estudio nos enfocamos en el desplazamiento forzado interno aquí en Colombia. Entonces, bueno, dentro de esta caracterización precisamente de las partes del sistema, por un lado, encontramos que estos actores tienen algunos rasgos específicos que nosotros vamos a interpretar como variables. Además, interactúan con otros cercanos y distantes, ¿cierto? Con otros que en algún momento tienen cerca, pero también tienen relación con otros que están lejos de ellos. Durante esta interacción hay algo muy importante, se intercambia información, algo que vemos dentro de la teoría de información que es muy importante, pero también se intercambian bienes y servicios. Hay algo muy dentro de estos procesos de migración y es que pues, las personas en esa misma condición, personas que están migrando, intentan ayudarse también entre ellas y los favores de todo tipo se intercambian. Como resultado, ¿qué pasa? Pues se adaptan, ¿cierto? Las personas tienen que adaptarse, y no solo las personas, sino también los entornos en los que se encuentran. Si ustedes ven de pronto las partes a las que más han llegado personas en condición de desplazamiento o personas que están migrando, han cambiado mucho su estructura porque tienen que adaptarse a otro tipo de población y a otro tipo de dinámicas de las que antes estaban acostumbrados. Ahí es importante decir que la adaptación se puede ver de dos formas. Una, las personas llegan y se establecen en el lugar y digamos forman invasiones y eso porque obviamente llegan a zonas muy precarias en cuanto a lo que uno necesita como ser humano. O la otra forma de adaptación es que definitivamente no me establece acá, yo me vuelvo a mover. Pero es importante saber que el sistema no se queda quieto a esperar a morirse, ¿sí? Sino que se mueve con el fin de sobrevivir. Entonces, pues, esa interacción también cambia el comportamiento colectivo, ¿cierto? Entonces, esas pequeñas interacciones de esos sistemas micro
lo podemos ver a gran escala como si generan un cambio grandísimo en cómo se está moviendo esa gente. Uy, mire que la parte del sur de Bogotá empezaron a transportarse hacia el norte por alguna razón. Todo eso cambia a nivel macro. Entonces, bueno, ya lo último que les mencionaba ahorita, todo eso pues no se puede desvincular de su entorno, ¿cierto? Va netamente ligado a su entorno. Entonces, si las personas tenían un trabajo en el lugar de donde son, van a tener que cambiar sus hábitos porque cambiaron su entorno y ya no van a poder ser el agricultor que era en Boyacá o en otras partes del país, sino que le toca adaptarse a las partes donde va, al trabajo que puede encontrar ahí. Entonces, todo esto hace que todo ese comportamiento colectivo lo tengamos que ver como un sistema, no lo podemos analizar individualmente porque no es suficiente. Necesitamos analizar también esas interacciones que se dan dentro de las partes del sistema. Entonces, bueno, ya entrándonos a la ciencia de la complejidad, vamos a mencionar acá unas características de un sistema complejo que nosotros podemos identificar en los sistemas de migración. La primera es que los agentes manejan el sistema, entonces ya lo hemos venido viendo, y es que sin la interacción entre los agentes no será posible ese comportamiento global que nosotros vemos en el sistema. Entonces, esas interacciones que genera cada agente individual, a pesar de que no podemos estudiarlos a cada uno por separado, eso no quiere decir que no sean importantes en el sistema, porque sin la interacción entre ellos no sería posible comportamiento total. También hablamos de un proceso, que pasa como todo sistema, vemos que tiene entradas y salidas. Entonces, en esto las entradas son tanto factores internos como influencias externas en toda esta cuestión económica y social que lleva a la migración, y todo eso hace que el sistema cambie, que termina siendo su salida, esa adaptación del sistema de las personas en condición de desplazamiento, de las personas que migran a su nuevo entorno. La interacción, entonces esos procesos de interacción, de intercambio de información, de bienes y servicios, a veces hacen que se generen redes estables y muchas veces también se generan grupos, y la formación de esos grupos también depende mucho de que los agentes prefieren interactuar con sus similares. No sé si algunos de ustedes estuvieron en nuestro seminario anterior, tuvieron la oportunidad de verlo, cuando veíamos las simulaciones de segregación y estas cositas que como que se separaban entre ellos, o también cuando se juntaban, digamos, había un modelo en el que los agentes eran más felices cuando estaban con los de sus mismas características. Ahí se forman grupos, ¿sí? Entonces vemos que estos son que se generan eventos estocásticos. Muy importante, ¿por qué? Porque a pesar de tener nosotros de pronto todos los datos históricos de las personas, de todo el fenómeno de la migración, no podemos decir cuándo se van a generar estos eventos estocásticos porque hay muchos otros factores que influyen. Factores como las ONG que ayudan, como ayudas que da el gobierno, como cambio en el entorno, cambio en las políticas del país. Todas esas cosas son cosas que no podemos predecir exactamente. Entonces hay algunas probabilidades que juegan ahí, que es donde entran a jugar los eventos estocásticos. Ahí es bien importante tener en cuenta que, a pesar de que se tenga un histórico de los procesos que han pasado, o sea, es decir, si nosotros hacemos un seguimiento a un sistema de migración y vemos que hay un histórico en esos sistemas, a pesar de que nosotros tengamos eso, es muy difícil asegurar que no va a pasar uno de estos eventos, precisamente por esos factores que mencionaba Camilo, externos al sistema. También, sí. Entonces, los agentes, bueno, es un tema que ya es bien conocido acá en nuestro grupo. Entonces, los agentes siempre van a cambiar su comportamiento, incluso su estructura, en respuesta a los cambios o a las interacciones que tengan con otros agentes o a los cambios que sufran en el entorno. Emergencia. Entonces, precisamente nos damos cuenta que todos esos factores no nos dan la posibilidad de decir qué eventos van a suceder y cuándo van a suceder, porque hay muchas cosas que son sensibles a las condiciones iniciales y los cambios dentro del comportamiento de la migración no los podemos predecir desde el principio. La autoorganización, entonces, pues, como siempre, no hay un ente global que dirija el sistema de migración, sino que son precisamente procesos como
la competencia, la coordinación, la organización entre las mismas estructuras, lo que hace que el sistema se organice y no se arme un reguero de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando estas personas se sienten en un lugar y forman estas invasiones de una u otra forma de un tipo de organización, igualmente cuando se desplazan, siguen como un mismo camino. Entonces aquí encontramos algo bien interesante. Este es un mapa de la ciudad de Bogotá. En la parte roja están las localidades que quedan a la periferia de Bogotá y en esta parte de la derecha quedan las localidades del sur. Por ese lado tenemos la localidad de Ciudad Bolívar, Tumpelito, tenemos la localidad de Usme y algo curioso es que las personas en condición de desplazamiento por lo general llegan a esta zona. Una comparación que hacemos en este punto es con los atractores extraños. ¿Por qué? Cuando miramos a las personas en condiciones de desplazamiento en su lugar de origen, hay ciertas características que tienen. Con base en esas características, nosotros no podemos decir exactamente esa persona se va a ubicar así, acá. Pero sí podemos establecer que si va a venir a Bogotá, más o menos en qué rango de localidades se va a ubicar. Esto nos da, digamos, nos cierra un poco el problema, pero no nos va a decir nunca en qué lugar va a estar, porque resulta que en el proceso de desplazarse de un lugar a otro pueden suceder miles de cosas que hacen cambiar el comportamiento de esta persona. Esto lo podemos comparar un poquito con el atractor de Lorenz. Si recuerdan, pues es como una mariposita y no es que llegue a un punto, converjan a un punto todas las líneas, sino que están alrededor de algo. Entonces, digamos que esas líneas de la mariposita vienen siendo estas zonas rojas del mapa de Bogotá. Una cosa que se me olvidó mencionar acá en la interacción es que, por ejemplo, un campesino en la zona rural, si se dan cuenta, las fincas quedan lejísimos, entonces esa interacción entre las personas no se ve mucho, sino, no sé, cuando tengan que comprar cosas así necesarias. Pero cuando ellos ya vienen a la ciudad, tienen que interactuar, ya sea con los de su mismo estatus, como por decirlo de alguna manera, o con gente totalmente ajena a ellos. Entonces eso es importante para los grupos y las reglas que les mencionaba. Y complementando un poco, algo curioso es que en un estudio de la densidad poblacional en Bogotá, es decir, la cantidad de habitantes que hay por cada zona, las partes de Bogotá que tienen más densidad poblacional son estas precisamente. Entonces es ahí donde le toca definir a la gente más con otra gente, por eso es que hay más complicaciones en cuanto a transporte en estos lados que en otras partes de la ciudad. Y la predictibilidad, que está muy relacionada con esto de los eventos estocásticos, esta llama de la predictibilidad que hace que se vuelve como un reto muy importante si queremos estudiar sistemas sociales, porque no sé, a veces es mejor como plantearse la pregunta, ¿será que lo que yo quiero sí es predecir o simplemente estudiar el comportamiento del sistema? Entonces, bueno, migración y modelos basados en agentes. Cuando nosotros estábamos estudiando para hacer este seminario, ellos modelaban el proceso de migración siempre con modelos basados en agentes y como ya hemos visto es la mejor forma de estudiar un sistema social completo. Entonces, resaltaban ciertas ventajas sobre, por ejemplo, digamos, las estadísticas, los reportes que generan las entidades públicas, que a veces se quedan muy en lo estático y no entienden que estos procesos sociales o estas dinámicas sociales son dinámicos en el tiempo. Entonces, digamos que los modelos basados en agentes precisamente nos permiten ver el comportamiento del sistema a partir de las interacciones de los agentes, a partir de los resultados que nos dan estas interacciones. Como decía la profe, estas interacciones, como pasa con las aves, son simples, ¿sí? Las reglas que salen de ahí son bastante simples. El desafío y el reto es encontrar las reglas e identificar los agentes que sirven para nuestro modelo. Y de eso básicamente depende que el modelo sea válido. Y para que el modelo sea válido, primero tenemos que reproducir los fenómenos conocidos, representar lo que está pasando realmente. Si nosotros logramos reproducir eso, con eso ya podemos empezar a jugar y mirar qué cosas pueden emerger de aquí. Entonces, ya a partir de lo que dice Pilar, hay tres ventajas principales que nosotros trajimos acá de estudiar este tipo de sistemas con los ADN, con los modelos basados en agentes. La primera
Los modelos computacionales y la simulación de los mismos reducen la carga ética. ¿Qué pasa? Algo que también pasa cuando estudiamos de pronto el árbol del conocimiento de Maturana y Varela, ¿cierto? Él decía, cuando yo conozco algo, ya me estoy metiendo en conocer, o sea, lo que estoy conociendo ya se ve afectado por mí, ¿cierto? No es un conocimiento, el conocimiento no es algo objetivo, sino es subjetivo, depende de quien conoce. En los sistemas sociales también pasa lo mismo, de hecho las ciencias sociales tienen ese problema. Cuando un investigador, cuando un sociólogo va a investigar un tipo de población, tiene que ir de pronto a tomar encuestas, a tomar apuntes. El hecho de que yo le diga a una persona que está migrando, venga, ¿usted cómo se siente? ¿Usted qué piensa de tal cosa? ¿Cómo es su condición? Ya tiene un efecto sobre el problema. El hecho de que yo pueda estar preguntando ahí, dado que tiene sensibilidad a condiciones iniciales, puede que yo esté cambiando el problema de alguna manera. El hecho de poder simular este tipo de problemas nos da cierta objetividad sobre esos problemas. De hecho, ahí, discúlpame, recuerdo cuando nosotros estábamos redactando nuestro anteproyecto, hacíamos muchas suposiciones, de hecho todavía las hacemos. Entonces decíamos, puede ser que sea por esto, pero era porque era nuestra percepción, ¿no? Lo que veíamos, o por esto. Entonces la parte, no, pero esperemos porque qué tal no sea esto, qué tal emerjan otras cosas, qué tal pase otra cosa que ustedes no han contemplado. Precisamente lo que queremos hacer es aplicar los modelos basados en la gente, hacer una simulación y mirar si de pronto esas suposiciones que teníamos se reflejan en el modelo que construyamos. Bueno, vamos a la segunda ventaja. Su aplicación evita las restricciones y suposiciones poco realistas. ¿Qué pasa? Como en cosas como en las encuestas ahorita en la política. Las encuestas no lo hacen sobre una gran cantidad de la población, sino que hay muchas que las hacen de manera telefónica y a los teléfonos fijos. Primero uno se pregunta cuánta gente tiene teléfono fijo ahorita. Segundo, qué cantidad de la población representa ese pequeño porcentaje a la que le preguntan. Ahora, lo que dicen en las encuestas sí reflejará realmente, por eso es que es tan distinto lo que dicen las encuestas a lo que realmente pasa en las votaciones. Esto nos evita ese tipo de problemas. No vamos a suponer que la gente va a pensar así, sino realmente es la simulación la que nos va a decir, bueno, puede haber un comportamiento así, mire que emergió tal cosa, mire que pasó tal cosa cuando cambiamos ciertos factores. Y por último, los ABM sobresalen en estudios de población y migración gracias a su enfoque descentralizado. ¿Qué pasa cuando yo hago un tipo de este modelo y lo simulo? Yo no me estoy fijando exactamente este agente que está haciendo, sino por el contrario me interesa el comportamiento colectivo, qué fenómenos salen de ese comportamiento. Entonces, si en mi simulación se muere este agente, pues yo no voy a parar mi simulación, sino por el contrario, yo sigo mirando porque me interesa el todo de la simulación. Algo también, una ventaja interesante de los modelos basados en agentes es que nosotros una vez construimos un modelo y los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con el logo es que podemos modificar el comportamiento de los agentes en la simulación o a lo largo del tiempo, como lo estamos viendo, y esa es otra ventaja grandísima que tienen estos modelos. En un artículo donde simulan la migración, ellos identifican unos tipos de agentes. Obviamente pueden haber más, pero pues depende del investigador. Ellos identifican al migrante individual, a la familia, las organizaciones comunitarias y las agencias públicas, semipúblicas, privadas, que facilitan o inhiben la migración. También uno podría tener en cuenta, no sé, la población que ya está presente a donde los migrantes llegan, la población que ellos dejaron, en fin, un montón de cosas pueden identificar allá, pero ellos identifican eso. Ahora, aquí viene nuevamente la pregunta y es si la predicción debería ser el enfoque principal en los modelos basados en agentes o simplemente nos preocupamos de representar la realidad. Y la otra es que si la explicación y la eliminación de problemas debería ser una prioridad. ¿A qué se refiere esto? Es que nosotros podamos identificar qué llevó, qué situaciones dieron a que los migrantes estén como estén o a que el problema haya llegado al punto en el que está. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar los datos pasados, podemos decir, uy, pasó por esto, entonces de pronto en este punto nos pueda servir esto. ¿Sí? Entonces, tenemos que mirar si de pronto ese histórico también nos sirve mucho en los modelos basados en agentes. Es importante resaltar que estas dos preguntas no son nuestras, son basadas en un artículo que dice es como un debate entre algo así como inteligencia artificial débil y fuerte
fuerte. Entonces, es un debate en este momento en los modelos basados en agentes, en la comunidad en general, entre cuál de los dos debería ser el enfoque realmente de la simulación basada en agentes. Entonces, ahí viene una pregunta interesante. Sabemos y comprendemos que los sistemas complejos son difíciles de predecir, ¿cierto? Pero dentro del sistema pueden existir algunos comportamientos que sí son predecibles y la pregunta va, pues, para que la piensen, para que la mediten, pero también va basada en un artículo del que sacamos el debate anterior. Y entonces resulta que ellos sí encontraron un comportamiento predecible. Resulta que hay muchas cosas que no podemos predecir, pero en Siria ellos encontraron que podían predecir más o menos a qué zonas, a qué campamentos iban a llegar a las personas cuando sucedía algún conflicto y se iban de su país. Entonces plantaron un modelo basado en agentes siguiendo los siguientes pasos. Primero, seleccionaron un periodo de tiempo, ¿cierto? Un periodo de tiempo sobre el cual se van a tomar los datos. Segundo, se hace una limpieza de los datos. Algo muy importante que viene desde la minería de datos es que hay muchos datos sucios, sobre todo en todas estas cosas del gobierno y de datos públicos. Una construcción del modelo. Con base en esos datos que se tienen, tengo que establecer cómo va a ser mi modelo que va a simular la realidad, primero que todo. Segundo, el refinamiento del modelo. Entonces, ¿qué se hace? A ese modelo, a esa simulación, se le ponen todos los datos de las entidades públicas y privadas como ONGs que encontraron que tenían, digamos, registro de esos datos. Finalmente, se hace una ejecución de la simulación, miro cómo está la simulación y una validación de la simulación. Este es el paso más importante. Si esa validación me dice que no, nada, todo de aquí para allá me quedó mal y me tocó volver a empezar. ¿Por qué? Esta validación de la simulación me va a decir, su modelo está como la realidad, a partir de ahí puede empezar a hacer cambios. Pero si no, pues le toca cambiar el modelo inicial porque no se ajusta a lo que está ahorita realmente. Entonces los cambios que se hagan no va a representar nada de la realidad. Y bueno, viene la parte más interesante, esperamos. Y es en los zapatos de buscando, nos encontramos con una simulación. No se imaginen que va a aparecer acá el cuadrito del reloj, que vamos a jugar con los botones, no. Es algo como más natural, más charladito. Y es que nos podamos poner en los zapatos del migrante. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, bueno, este es el caso. Imagínense. Bueno, antes que nada. Bueno. Necesitamos que por favor se organicen en parejitas. Tenemos cinco personajes. Se van a ver 5, o sea, de las 2 personas van a coger un papelito. ¿Listo? No, pero creo que están allá completos. Sí, ya, sí, porque somos más. Listo, entonces si quieren tómense su tiempo para leer el personaje que les toca. ¿Qué es Dalit? Una mujer Dalit, un hombre Dalit, es una religión. Es como la casta más baja allá entre los musulmanes y dalits. Más adelante cuando vamos a ver. ¿Listo? En el sistema de castas es la casta Sí, más baja. en India se maneja un sistema de castas, como algo así como el feudalismo y todo eso. Entonces, los Dalits son los que están más abajo en ese sistema de castas.